Esta semana la agenda de noticias estuvo marcada por las diferentes medidas que se están adoptando para detener el impacto de la inflación mundial en los bolsillos de los salvadoreños. El punto que más llamó la atención por afectar directamente a la población es la medida relacionada a los hidrocarburos, el gas y la electricidad. Justamente el martes los diputados aprobaron la eliminación de un porcentaje al precio de los combustibles, esperando detener que suba el costo por lo menos durante los próximos 13 días. Sin embargo, sectores como la empresa privada señalan que las medidas deben ser más integrales. Estas medidas paliativas está bien, pero son soluciones como rápidas de corto plazo para que el golpecito no se sienta tan duro. No sabemos primero si las puede replicar, no sabemos si en 3 meses va a sentir el gobierno la necesidad de postergarlas y si va a tener la capacidad de hacerlo. Al final, lo que nos está faltando es la otra parte de la moneda. ¿Cuáles son las medidas que nos permiten mejorar nuestra producción nacional para, uno, empleos más seguros? Porque volvemos al mismo tiempo. Como la mayoría de la población en el país está en el sector informal, es la más vulnerable al efecto inflacionario. No es lo mismo vivir de lo que yo saco en el día que tener un salario fijo y poder planificar. Segundo, ¿cómo se puede transformar la producción agrícola del país? Porque sí, nuestros productores agrícolas necesitan volverse más sofisticados para ser más eficientes. Son soluciones. Son soluciones también a largo plazo. Pero no son las que hay que hacerlo. Aquí con una varita mágica o con un decreto va a reactivar. Pero siempre estamos apuntándole a cómo resolvemos la crisis del mes, cuando en realidad, si nunca atendemos esa tarea de mediano y largo plazo, cada crisis va a ser más rápida, más profunda y más dolorosa para la población. Pero el gobierno considera que por el momento están haciendo lo que está en sus manos. Por esto es que nosotros realizamos este refuerzo, un refuerzo para brindarle seguridad a los salvadoreños, la garantía de que confíen que el gobierno está haciendo las cosas contrarias. El Salvador es de los pocos países en Centroamérica que mantiene un costo bajo en el precio de la gasolina, tal como lo destacó el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Temas Políticos, Sociales y Económicos en la región, al publicar esta tabla de referencia. Otra de las acciones que se tomó al final de la semana es la promesa de la CEL de no subir el precio de la energía. Esto gracias a la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa de reformar la Ley General de Electricidad, que obliga a las distribuidoras a comprar energía generada por la CEL a través de tecnología renovable. Conozcamos a continuación la perspectiva del alcance de estas medidas a través de los comunicadores, conocedores de la realidad y la agenda nacional. Buenas noches, llegamos al final de la semana. Este día es viernes de periodistas, como le solemos llamar, con el cual abordaremos desde la óptica de este periodismo investigativo. ¿Cómo han visto esta semana en cada uno de sus programas? En estudio nos acompaña Julio Villagrán, comunicador y experto en temas de hidrocarburos. Actualmente tiene su espacio de entrevista matutina Encuentro con TVX. Y Rafael Domínguez, periodista de amplia experiencia en gestión de proyectos como empresa, quien también tiene su propio espacio, Proyecto Nación El Salvador, a través de sus redes sociales. Con ellos abordaremos cómo han visto ellos esta semana en el tema comunicacional. Buenas noches, Julio y Rafael, es un gusto tenerlos, de verdad, un gusto tenerlos en el programa. Gracias, Julio, por la oportunidad de poder compartir en otro escenario, pero siempre es importante los puntos de vista. Creo que es importante que el país conozca la diversidad de opiniones y que se forme su propio criterio. Y yo te agradezco la oportunidad que me das. Casi siempre uno pregunta, pero a veces uno tiene también que exponer a la gente lo que uno va descubriendo en la realidad del país. Gracias, Julio. Rafa. Muchas gracias, Julio, y qué gusto compartir también con Julio Villagrán. Efectivamente, se siente extraño años después de entrevistarlos a los dos. Ahora ustedes son parte del esfuerzo periodístico nacional. Qué bueno, qué interesante. Y aquí estamos a la orden, Julio. Creo que eso ha sido la visión de esta parte del programa, es decir, cómo palpan ustedes la realidad nacional, porque una cosa es estar de este lado, como lo planteaste, y otra cosa es la realidad y a tu interpretación propia. ¿Cómo has visto vos esta semana con respecto a las medidas que emitió el presidente? ¿Cómo crees que la población la ha acatado? Tus invitados que has tenido, ¿cómo han visto? ¿Qué lectura tenés tú? Fíjate que yo creo que en el tema de las medidas que se han adoptado, creo que en el fondo hay algunos aciertos. Hay cosas que se venían proponiendo desde la oposición
por ejemplo, en el tema del alza de la canasta básica, el tema de los combustibles, se venían proponiendo cosas interesantes, difíciles para un gobierno. Todos los gobiernos, yo digo siempre lo mismo, los gobiernos no quieren tocar, por ejemplo, el tema de los impuestos. Nadie está dispuesto a eso. Y, por ejemplo, en el tema de combustibles, que yo me he movido casi 25 años en ese tema, te puedo asegurar que nadie ha querido entrarle al tema de algo tan sensible, digamos, porque en el fondo lo que tenés son mercados completamente dominados por la empresa privada. Aquí no participa el Estado. Entonces, el Estado tiene nada más que jugar con esas cuestiones de ver cómo la empresa privada reacciona ante algunas medidas. Por ejemplo, el hecho de la supresión de los impuestos era la única vía que tenía este gobierno, por ejemplo. Era la única vía. ¿Y por qué los otros gobiernos no habían tomado una decisión tan sencilla como era tocar la estructura? Fíjate que la verdad que, como te digo, no es fácil porque, por ejemplo, en el IVA, le venían proponiendo al presidente quite el IVA, el 13%, que en este momento son 50 centavos por galón, para decirlo así de manera general. 50 centavos solamente en el IVA de impuestos en el país. Entonces, y vendés 42 millones de galones al mes, o sea, para nadie va a ser fácil decir, quitemos el IVA, no va a ser fácil. Igual con los otros impuestos, ¿verdad? Que yo siempre también he cuestionado el hecho de que tenemos tan atomizado el tema de los impuestos en el país para el combustible y al final tenés una amalgama, digamos, de impuestos que no sabes los destinos. Por ejemplo, la gente cuestiona el tema del fovial. La gente dice, miren, el fovial, las calles están malas, las calles están pésimas en este país. Y dicen, el fovial son 20 centavos por cada galón. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? El tema del transporte colectivo son 10 centavos por cada galón de combustible también, que se van al transporte. El tema del impuesto de guerra, que a mí me parece siempre curioso, ni el FMLN quiso ni quitarle el nombre del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, que se conoció como impuesto de guerra, nacido, fíjate Julio, en 1981, en medio de la situación de guerra que vive el país, y nadie se atreve a quitarlo, nadie. Le van dando otro uso, pero nadie se atreve a quitarlo. Estas cuestiones, sin duda, es la única opción que le queda al gobierno, porque hay que recordar, fíjate que en materia de combustibles, por ejemplo, desde 1994 se desreguló el mercado, se liberó el mercado. Cristiani liberó el mercado y dijo, bueno, que sean las fuerzas del mercado las que al final pongan precios. Tony Saca en el 2008, cuando la crisis del 2008, lo que se inventó fue el precio de referencia. Dijo, pongamos el precio de referencia porque aquí la gente debe asegurarse, la gente, que el gobierno hace algo por ellos. ¿Y eso fue bueno o malo, haberlo dejado a la oferta y la demanda? Mira, fíjate que los mercados lo que demuestran es que este precio del combustible, por ejemplo, en varios países se ha ido desregulando, liberalizando. En Guatemala, por ejemplo, es un precio libre. Vos amanecés y las empresas son las que te dicen, hoy vamos a subirle y ves el rótulo, le subieron 5 centavos, le subieron 10 centavos. Guatemala es una expresión bastante libertaria, digamos, del precio de combustibles en toda Centroamérica. Honduras y Costa Rica mantienen mercados controlados por el Estado. Inclusive Costa Rica es un poco más allá porque el Estado es el único importador de productos en Costa Rica, el Estado con Recope. Pero son diferentes formas. Pero en El Salvador creo que se liberalizó, no se creó una ley que normara el comercio de combustibles. Y hoy, por ejemplo, yo veía esta semana que las autoridades de la Defensoría del Consumidor salen a inspeccionar gasolineras y se van a poner multas. ¿Multas por qué? ¿Multas por qué? Si el mercado es libre. Ya vamos a llegar a ese punto. Si el mercado es libre. Ya vamos a llegar a ese punto. Rafael, igualmente, de las 11 medidas, dijéramos que el gobierno anunció como una forma de paliar, porque hay que ponerlo en ese contexto. No es que van a venir a resolver la crisis, dijéramos, en el sector energético. Una de las que más ha impactado es, dijéramos, el tema del gas. ¿Por qué razón? Porque antes se subsidiaba, dijéramos, o mejor dicho, se focalizaba un sector y ahora aparentemente es generalizado. ¿Cómo lo ves? Bueno, el gobierno traía crisis antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya el 6% de inflación lo habíamos marcado en diciembre. El gobierno camina en tierra cenagosa, pantanosa, sabe que la situación es complicada para la gente y que uno de sus elementos más valiosos que tiene es la capacidad de medir la opinión pública, y sabe que a nivel de opinión pública
la crisis financiera, que se le ponga a la gente caro el alimento y todo lo que necesita, es un factor bastante difícil de manejar. Creo que oportunamente y con esa lectura hace estas medidas, pero son bastante superficiales, poco impactantes, reales al bolsillo, pero gana tiempo, gana un poco de imagen. Tanto es así que en la siguiente medición pareciera que no le es suficiente y aparece lo que no había dicho, quitándole el IVA al galón de combustible. Es decir, ¿por qué no lo hizo desde el principio si era para paliar la crisis? Es un poco por lo que dice Julio. Sabe que está en un terreno difícil y cada centavo que deja de percibir el Estado con la capacidad de pago que tiene que enfrentar en estos tiempos, porque se le viene una cantidad de vencimientos, de letes, de setes, de bonos, el gobierno no la tiene sencilla. Entonces cada centavo es importantísimo para el ingreso de esos fondos que maneja. Y por otro lado tiene que ceder, claro, va viendo cómo lo hace de la mejor manera, pero creo que es acertado al menos quitarle el IVA al combustible, aunque para mi entender hubiese sido más sencillo en términos administrativos ponerle de una vez tasa cero durante no solo 15 días, sino durante un mes, para que fuera un impacto más grande y que contablemente no te metiera a las empresas en un gran conflicto de que estos son 13, este es uno, no sé cuánto, y por 15 días, ¿verdad? Porque puede ser bastante complejo a nivel de operativizar. Cuando uno ve, dijéramos, el caso del tambo del gas, Guatemala con El Salvador, hay casi más de $4 de diferencia en cuanto al precio. ¿No es eso una medida, dijéramos, real, palpable? Lo que pasa es que los mercados son diferentes. Guatemala es un mercado mucho más grande, tiene menos deuda pública, 12% sobre PIB o 24% sobre PIB. Nosotros estamos en 90% sobre PIB. Nuestra producción se la ve también complicada, ¿no? Entonces estás en un momento, Julio, donde cada centavo que invierte el Estado, pues sale de algún lado. Sí, lo que deja de percibir, claro, alguien tiene que pagar la fiesta. Entonces, cuando la colcha es chiquita, o te tapas los pies o te tapas la cabeza. El asunto es quién va a quedar en los pies y quién queda en la cabeza. Es bastante complicado. Tú tocaste un punto, yo también tuve aquí al presidente de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Y le hice yo la pregunta si habían algún proceso sancionatorio y me confirmó, me dijo, sí. Muy prudente, me dijo, no te puedo decir nombres porque estamos en el proceso, ¿verdad? Hay que darles el derecho de defensa, hay que hacerlos, pero se refirió básicamente a dos casos. La parte del combustible, que no solo fiscalizan precio, sino calidad y cantidad. O sea, fue bien énfasis en esas tres rubros. Y en un par de supermercados que estaban verificando. Pero quiero ir en el caso que tú planteaste, porque muy categóricamente dijiste, ¿y a cuenta de qué van a sancionar a los gasolineros por el tema del incumplimiento? Mira, en este país las autoridades, te puse el caso de Tony Saca, porque fue en 2008 donde él dijo, miren, dijo, algo tengo que hacer, dijo, y voy a poner un precio de referencia. ¿Qué quiere decir precio de referencia? Es el precio ideal que el consumidor debe pagar, dice la autoridad. Mire, usted debe pagar este precio, no pague más. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Ahorita mismo nos vamos a una gasolinera y vas a ver dos precios. Vas a ver un precio de referencia y vas a ver otro precio arriba del precio de referencia. En momentos que el combustible estaba a $3.80, había gasolineras con $4 en este país. ¿Qué pasaba? No pasaba nada. ¿Por qué? Porque no hay una ley que obligue, que regule el precio del combustible. No existe. Pueden llegar a una gasolinera, y yo lo he demandado. Yo, que me considero estudioso de este tema, lo he demandado. Vayan, una vez al año, van a una gasolinera a inspeccionar la calidad y la cantidad que te dan en una gasolinera. Una vez al año van a una gasolinera, Julio. ¿Qué es eso? Es deficiencia del Estado. Y eso no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos pasados. Pero por tema de precios no te pueden sancionar. Yo he hablado con el sector gasolinero estos días y les digo, tengan cuidado, a ustedes los van a perseguir, pero por tema de precios no pueden sancionar. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, entramos en ese ambiente para ir a analizar si en realidad hay o no tipicidad en cualquier infracción que se le quiera imputar en estos momentos. Me informan en producción que ya tiene nuestro invitado vía Zoom, Dani Amaya.
Pero, Rafa, quisiera compartir contigo esta última pregunta. Julio ha puesto, dijéramos, en un contexto que yo no me había puesto a meditar, y es esa diferenciación entre lo que puede o no puede una autoridad, como es fiscalizar el hecho de la cantidad, calidad, pero aquí estamos hablando del precio, sí, y que por eso no puede haber una sanción. Yo me voy a ir exactamente, pero por otro análisis, completando lo que primero dije. Ese terreno cenagoso, si se deteriora más, genera protesta social y el riesgo es muy grande. El presidente también pone en la otra mano de la oferta de las medidas la mano del control, y que lo ha llevado a un exceso intimidatorio, ¿verdad? Porque estás aplicando medidas que ni siquiera existen en la ley, como le pasa a Catalino Miranda, o la oferta de voy a controlar que se estén dando los precios cuando sabemos que los precios no tienen una sanción. Aunque sea rol del Estado. Sí, claro, pero tiene un rol de control con una intención en este momento de aplacar cualquier posibilidad de levantamiento de la gente producto de la insatisfacción social que genera la crisis económica o que puede llegar a generarla. Entonces, tiene potestad, pero hay que tener cuidado cómo lo hace, ¿no? Eso es, para mí, entender lo que está sucediendo ahorita, pero sí puede sancionar en el caso de control de cantidades y de calidad. Pero ahí hay un tema también pendiente del mismo Estado, que nunca quiso cambiar los parámetros de calidad de las partículas por millón de azufre, por ejemplo, en el combustible, y la calidad del combustible depende también de esos parámetros que el Estado mismo permita en cuanto a calidad. Bueno, de hecho se entiende de verdad de que en el diésel hay cierta cantidad de partículas por millón en cuanto al azufre que debe contener el... Pero ¿te acordás que se le planteó al gobierno anterior y no quiso porque el gobierno venezolano, que era el que traía primeramente el petróleo, era de esa calidad más baja, y no quisieron poner norma de mayor calidad? Okay. Bien, tenemos ya a Dani Amaya en vía Zoom. Dani, buenas noches, es un gusto tenerte aquí ya a final de semana. Tenemos en estudio a dos analistas y periodistas que marcan también agenda política aquí en el país, Julio Villagrán y Rafael Domínguez, de larga data en este tema. Me gustaría plantearte, dijéramos, ¿cómo ven ustedes como periodistas en Estados Unidos estas últimas medidas que ha tirado el gobierno como una forma de paliar la situación para que el consumidor no resienta tanto, dijéramos, este conflicto que internacionalmente está marcando, dijéramos, la pauta en los precios de los combustibles? Bueno, definitivamente no solo el periodismo, sino voy a decir un poco más, la diáspora está muy contenta con todo el trabajo que se está haciendo, específicamente con enfocarse en el bolsillo del pueblo salvadoreño. Muchas de las personas con las que he tenido contacto me han mencionado de que aprueban bastante el trabajo del presidente. Bien, quisiera entrar un poquito ya más en la parte, dijéramos, operativa. Esta mañana hemos visto, mejor dicho, desde ayer, al Comité de Defensa fiscalizando no solo, dijéramos, la parte de las gasolineras, sino también puede, de acuerdo con la ley, ir hasta los proveedores en Acajuta, por ejemplo. Si el combustible viene, dijéramos, desde fuera, pues pueden llegar ahí. ¿Ese proceso sí le compete, dijéramos, a la presidencia? Claro, eso le compete al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, la Dirección de Hidrocarburos, que por cierto el director fue despedido un día de estos, ¿verdad? El actual. No hay director de hidrocarburos. Lo separaron, se entiende, pero no han nombrado director en medio de esta crisis que se da de los combustibles. Fíjate que en este tema yo creo que la limitación que tiene el Estado, y no por este gobierno, sino porque desde, te digo, del año 94 se desreguló, es esa debilidad de no poder imponerse en materia de precios. Siempre se hacen sondeos de precios. El mercado se comporta bastante bien, hay que decirlo. El mercado yo creo que no es abusivo en cuanto al tema de la fijación de los precios. Conozco este sector y yo he monitoreado por muchos años los precios de las diferentes zonas del país. Sí hay que decir algunas verdades, por ejemplo, el hecho que se manejan dos precios en las gasolineras, ¿verdad? Un precio es el precio de referencia y otro precio es el precio de full service, le llamamos, de servicio completo, donde vas a encontrar precios arriba del precio de referencia. Por eso digo,
Aquí nadie puede sancionar por el tema de precios. Por el tema de calidad y cantidad, sí. Y yo lo he venido cuestionando, decir, haga un control. Apenas creo que existe en laboratorios, creo que ya ni existe en laboratorios del Ministerio de Economía. Yo no lo digo por exageración, pero controlar un negocio de estaciones de servicio una vez al año, ¿qué seguridad te puede dar? Porque las bombas son maquinarias que se descalibran, que pueden, y también la seguridad que le das al consumidor. Pero yo en el fondo creo que sí, el Estado, en este momento el Ejecutivo, en el caso, ha actuado, digamos, de manera bastante buena, ¿verdad? Le ha enfrentado el tema, te digo, nunca se había visto esto, nunca. Y eso es, viéndolo del plano del consumidor, creo que es positivo el hecho de analizar y ver por dónde se puede apoyar, aunque sea temporalmente, al consumidor. De hecho, me gustaría aumentar que en algunos estados de la Unión Americana encontramos el galón a 6.25. Es algo exageradamente alto y eso ha afectado bastante a la aprobación del actual presidente. Entonces, todo esto nosotros lo estamos observando y no puede ser que en una potencia tan grande como Estados Unidos tengamos que pasar por todo eso. Bien, yo quisiera plantearte, y después que nos los aclare Julio, es cierto que no puede controlarse la situación del precio, pero que lo que se debe verificarse es que al precio que tú has fijado se le descuente el precio del impuesto que se está eliminando. No es que vas a controlar el hecho de que baje o suba el precio, sino, mire, si usted lo tiene a $4, ese es su precio de referencia, usted a estos $4 tiene que bajarle esto y esto, para que dé un margen, por decirte, de $3.50. Eso creo que es el rol que debe de jugar la Defensoría, no es control. Debería ser fácil el cálculo. En eso. Por eso decía yo, IVA a tasa cero hubiese sido más fácil para medirlo, para administrarlo y para poder tener el impacto más fuerte. Es importantísimo cualquier cantidad de dinero que al bolsillo del ciudadano le quede, y eso yo estoy de acuerdo. Por eso creo que el primero que debe apretarse el cincho efectivamente es el Estado en un momento de crisis y no el ciudadano. Y ahí es donde hace, sí, como dice Julio, un nuevo momento para la historia, porque sí, el Estado está pensando en apretarse un poquito, aunque puede apretarse aún más, pero lo hace al menos con un buen mensaje. Pero no podemos comparar lo que pasa en El Salvador tampoco con el mercado de los Estados Unidos, ¿verdad? Allá nadie va a venir a controlar un precio de esa manera, es otro tipo de mercado, aunque el nuestro es libre. Lo importante aquí es conceptualmente dónde vemos la solución de las crisis, si la vamos a ver en la mano dura de un gobierno o la vamos a ver liberando acciones para que los ciudadanos produzcan, crezcan, importen más barato, puedan hacer más negocio y puedan mejorar su flujo en una crisis. Yo opto por esta otra opción. Vos te decantás por esa situación. Vamos a ver qué pensás tú, Dani. Porque estamos viendo los dos mercados, ¿verdad? Claro, por supuesto que las condiciones de Estados Unidos son totalmente diferentes a las condiciones de El Salvador. Pero, ¿cómo ves ese planteamiento que ha hecho Rafa? Sí, en realidad lo que comentaron está correcto. Siempre tiene que el gobierno ser partícipe y en algunas situaciones hacer más trabajo. Los mercados son diferentes porque acá en Estados Unidos se están moviendo diferentes situaciones, aparte de el conflicto que está pasando ahora en Ucrania. Todo tiene que ver y es cuestión de, al final de todo esto, negocios. Ok. Julio, explícanos, hay otra cosa que la ciudadanía se pregunta. Cuando tú compraste el combustible, lo compraste por decirte a $3 por un punto. Pero al día siguiente cambiaste. Es decir, lo has comprado a una cantidad, pero lo vas a vender a una cantidad diferente, tenés en stock. Claro. Antes de esto, yo quiero contestarte algo. Cuando vamos a la gasolinera, el único impuesto que se discrimina es el IVA. El COTRAMS, el FEFE, ya vienen incluidos en el precio. Cuando van a una gasolinera, por ejemplo, y te dicen, mire, yo veía una inspección que hacía la Defensoría del Consumidor y me pareció extraño, porque dicen, estamos viendo que apliquen los descuentos. Pero si es que la factura,
cuando la, por lo menos así lo cuando la petrolera te vende, en la factura vienen incluidos los impuestos. Ya vienen incluidos los impuestos. Teóricamente, ahí ya vienen contados el Cotran y el... Ya viene todo sumado, todos los impuestos vienen sumados a la factura. Cuando el gasolinero compra el producto y lo paga, paga por anticipado el impuesto. Lo cobra cuando le vende al consumidor final. Entonces, eso, ahí no hay pierde, ahí no hay pierde. Eso es jugar un poco por la publicidad, decir, vamos a inspeccionar que le apliquen los descuentos. No, en un mercado libre es difícil controlar eso, es muy difícil. No estoy hablando de que deberían hacerlo, no, estoy diciendo la complicación pero la factura solo discrimina el IVA, ¿verdad? Y ahí va a decir, en vez de decir 13%, va a decir 4.75%. Es la única forma, que es un trabajo extra que hay que hacer. Pero el impuesto del gasolinero lo paga anticipado a la petrolera. En cuanto al tema de los stocks que hablabas, las petroleras usualmente traen productos cada 25 días. Ese es más o menos el tema, el rango que tienen de importación de nuevos productos. Hoy el 100% del producto viene de los Estados Unidos. O sea, es fácil la importación, controlar la importación es fácil. Lo único que como hay un precio de referencia, cambia cada 15 días. Por ejemplo, Guatemala, la compañía 1 o la Texaco recibió un cargamento. Hoy, mañana puede cambiar el precio porque ya recibió un cargamento con un precio nuevo. Para abajo o para arriba, mañana va a cambiar precio, sin pedirle permiso a la autoridad. Aquí pasa todo por un proceso de la autoridad. Yo creo que no es malo, ¿verdad? No es malo, porque de alguna manera te da control, pero no es así. O sea, el mercado libre, vos podés poner el precio que vos querrás. Por eso la aplicación de las variaciones al día martes es el ritmo que ha llevado el mercado, pero en el fondo hay un problema deficiente no hay regulación. Y ahí hay que ver, Julio, la estabilidad que alcanzó el mercado de hidrocarburos en este histórico, porque te acordás. Bueno, este es un mercado altamente especulativo. Las gasolineras de bandera blanca, que la competencia, que los monopolios, y al final ha venido evolucionando y bastante estable, aun cuando sabemos que hay pocos actores en el mercado mismo, pero se ha logrado estabilizar. Sí, ya iba un poquito más allá, porque el hecho siendo el combustible la principal fuente, dijéramos, de energía para movilizar, no solo dijéramos la parte alimentaria, porque todo se transporta, que quería como poner como ingrediente que frente a esta escalada que por lo menos se percibe, Julio, que no va a haber una reducción por los próximos meses, ¿verdad? La figura del transporte colectivo va a ser un papel importante. El 80% de la población se maneja en transporte colectivo. Esta proliferación de motociclistas también es una como detonante. ¿Cómo ves tú que pueda afectar al consumo privado versus el consumo colectivo? Fíjate que te quiero contestar en dos vías. Uno es, por ejemplo, ahora se suprimen los impuestos, pero a partir del 5 de abril habrá una variación de precios que puede ser para arriba nuevamente. Aunado a eso, le vas a agregar el impuesto que va a retornar. Va a retornar el 13% del impuesto. Entonces el golpe va a ser bastante duro. A menos que lo prorroguen. Bueno, a menos que lo prorroguen, tenés razón. Pero ahorita está dicho hasta el 4 de abril. Eso por un lado. También, digamos, en la cuestión de la inflación. Hay productos que suben por el tema del incremento del combustible, que difícilmente bajen. Controlar esos mercados, si solo tenés como 3 servicios, creo yo, que se regulan en este país, lo demás es libre. O sea, pero cuando el combustible sube un montón de cosas, para que bajen en un mercado como este, es muy complicado. Aquí sí hay que diferenciar. Ese es el punto. Y hay que diferenciar también el diésel del combustible súper irregular. Te pongo el caso de los aceites, por ejemplo. Exacto. En los primeros anuncios de la medida, al diésel no le caía como nada. Entonces eso impactaba el transporte público. Y me imagino que era la posición de los del transporte decir, mire, a nosotros ni ese descuento nos hace bien y todavía tenemos que mantener un pasaje barato. Entonces es donde está la disyuntiva, porque esto, si continúa en el tiempo y sigue en ascenso, al final
vas a tener que nacionalizar el transporte para aplacar la protesta, pero también el Estado va a tener que pagar un montón de precio por mantener eso. Ya no, imagínate administrar las líneas de Catalino ahora, son cuántos millones pidieron en la Asamblea para algo que se estaba administrando solo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven en Estados Unidos, dijéramos, en el caso del transporte colectivo allá en tiendas nacional, ¿verdad? O sea, esa es una figura que se utiliza, pero ¿cómo han visto, dijéramos ustedes, la diáspora nuestra ya, el hecho de esta intervención que se dio en una de las empresas? Bueno, primero que todo, estamos bastante frustrados con el abuso que el sistema, digamos, de transporte ha tenido sobre la población. En diferentes localizaciones, el incremento del pasaje, no pagar las esquelas, la acumulación de todas estas deudas. Y tratamos de comparar que, o sea, de nuevo, yo sé que es muy diferente. Cuando las leyes funcionan, el sistema va a funcionar. Acá tú tienes un ticket y si no lo pagas vas a corte o vas preso. En cambio, desgraciadamente en nuestro país sigues acumulando tickets y no pasa nada. Entonces, esa acción la aprobamos al 100%. El hecho de que la gente tenga que cumplir con todo el proceso legal. Si estás quebrantando la ley, tienes que pagarlo. Dos visiones. Dice, miren, si es tan sencillo como cumplir con la ley. Estados Unidos es un país de reglas donde se cumple y si no lo cumplís, es una sanción. Y entonces está diciendo, bueno, mire, sí, compartimos que haya esa sanción porque incumplió la norma. Para que el transporte colectivo en nuestro país tiene un lastre que no es fácil. No lo vas a solventar con esta crisis, ¿verdad? Bueno, el tema no está ni sobre la mesa, la discusión del transporte, tú lo sabes. Sí. Ese tema no está sobre la mesa. Está en la mesa el tema de Catalino, ¿verdad? El tema de Catalino, que al final no se entiende por qué está preso. Al menos yo no lo entiendo, si es porque abusó, porque cruzó unos buses, no sé realmente. Pero el mensaje está claro. El transporte colectivo merece atención, merece nuevamente discusión, pero difícilmente si regulás un precio del pasaje del transporte colectivo, tenés que entonces entrar, y vos lo has vivido por años, tenés que entrarle de lleno a aceptar. Cuando el precio está alto, los transportistas protestan. Pero si te das cuenta, Julio, pasó algo curioso. En medio de la crisis, los transportistas se callaron. Yo invité a Catalino, invité a otra persona para que llegaran a mi programa, para que habláramos del tema de la crisis del petróleo, y no quisieron. ¿Por qué? Porque estaban en casa presidencial hablando. ¿Hablando qué? ¿Crees que estaban negociando? Tarifa. Sí, yo creo que estaban negociando en los buenos términos. Si nunca se ha negociado otra cosa, si es claro, la tarifa. Y entonces, pero cuando lo ves que guardaron silencio, por ejemplo, pues dijeron, están bien. Entonces a mí me respondieron, no es el momento de ir a los medios de comunicación. Cuando los transportistas, vos lo sabés, vos lo has vivido en carne propia, cuando es el momento van y dicen y denuncian y ponen el tema. No era el tema de ellos ahora, pero ahora se vuelve que ellos sí son el foco también de atención y están, yo creo, amedrentados todos. Cuando hablamos, dijéramos que el 80% de la población se transporta en esta modalidad, sí, creo que la incidencia del sector como tal es de suma. Bueno, la masa laboral de la empresa privada la transportan ellos. Entonces, si hay un incremento, dijéramos, en los precios del combustible, ellos no se los pueden quitar porque no lo pueden trasladar a su... Solo tienen dos opciones. O ellos se bolsean, que lo dudo, ¿verdad? O dejan de prestar el servicio. O inventás otra serie de anomalías para financiar eso, como el subsidio directo al bus, y se convierte en un mecanismo que termina corrompiéndose porque es de muchos millones de dólares. El problema para mí es que este transporte privado no tiene competidor por parte del Estado, no hay balance. Y tenés dos caminos, o le metés competencia con buses del Estado en las mismas rutas para que por cada 4 buses privados vaya uno del Estado y dando incluso el boleto gratis para el que quiera irse gratis ahí y quepa, o lo nacionalizás porque es estratégico por lo que tú estás diciendo, y al ser estratégico y neurálgico, en otros países del mundo lo han entendido y saben que lo maneja o el gobierno central o los municipios o los estados, ¿verdad? Porque es demasiado estratégico. Entonces aquí lo que estamos viviendo es una misma reproducción de un problema de
Años. De cientos de años. Correcto. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero que enfoquemos uno de los grandes problemas que viene desde la parte constitucional, y es la naturaleza jurídica de los servicios públicos prestados por entes particulares. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias. Y en esta última parte quisiera abordar, dijéramos, la parte constitucional de las acciones y al final las recomendaciones que ustedes mandarían en el tema, dijéramos, de hidrocarburos y en el tema mediático. La Constitución establece que los servicios públicos, a pesar de ser prestados por unos privados, no dejan de ser servicios públicos y como tal el Estado tiene la obligación de garantizar su continuidad. Caso típico, transporte colectivo, energía eléctrica. El hecho de que sea prestado por un privado no desnaturaliza que sean públicos. Porque son estratégicos. Y son estratégicos e interrumpidos. ¿Cómo viste la acción esta del Estado de intervenir en la empresa? Fíjate que viendo para el futuro, Rafa dice algo muy cierto. Hace apenas un par de semanas nos reunimos con los empresarios de combustibles de toda América Latina y yo estaba recordando ahorita que en muchos países grandes, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, la tendencia es que el Estado se está metiendo al negocio como Estado para generar el equilibrio, fíjate, para generar el equilibrio. Me recuerdo muy bien la frase de los peruanos diciendo el mercado libre es lo mejor que nos puede haber pasado, pero ahí el Estado ya creó una empresa y la metió al mercado. Y entonces empieza a hacer el balance dentro del mercado. Pero en El Salvador eso no pasa, o sea, el Estado no participa en la comercialización de los combustibles, todo es empresa privada. Aparte de eso, pues es casi un oligopolio el que tenemos en el país. Una de las empresas, imagínate, controla en la comercialización de combustibles, controla el 55% del mercado. Una sola empresa. O sea, si este mercado no tuviera los controles que tiene, yo te diría, habría que hacer otro estudio nuevamente para ver los abusos que se puedan estar cometiendo. El precio de referencia creo que es un buen parámetro, es una buena mampara que tiene el mercado. Estas acciones temporales del gobierno, creo que es lo único que le quedaba al gobierno, ¿verdad? Y luego pues hacer un poco de publicidad diciendo estoy yendo a las gasolineras, estoy yendo a ver precios, estoy viendo a ver calidades. Es lo único que le queda, pero realmente, y las medidas son a corto plazo, son cortoplacistas, son para salir de la crisis. Y siempre pasa lo mismo, yo lo he vivido por tantos años, siempre de crisis el tema de combustible. ¿Y qué opina del mercado? ¿Y qué opina del precio? ¿Y qué opina? Siempre queda de crisis, pero el Estado, El Salvador no está pensando en ese mercado como un mercado tan estratégico como lo es. Porque de ahí, imagínate, solamente un hecho. Yo me gusta poner ese ejemplo. En la tiendona ahorita hay un picachero que le dijo a la señora que le lleve el canasto con las verduras que le va a cobrar 2 coras más o le va a cobrar $1 más por el pasaje porque el diésel está caro. O el taxista que está varado y no se mueve. Siempre en las crisis aparece en este tema que es el traspaso, el efecto de cascada que se da siempre en los mercados. Pero mucha gente también se queja y dice, mire, no estamos en contra de que no se traslade por el efecto. El problema es que no se traslade en la misma proporción del alza. ¿Cómo controlar eso? Pero ¿cómo, Julio, en una economía donde solo el 25% es economía formal? El resto, el 75%, si es que no más, es economía informal. Entonces no la vas a poder controlar por esa vía. Entonces aquí la situación, por eso decía yo, es un terreno pantanoso y de mucho riesgo, porque la gente que por otro lado recibe a cada rato que todo está bien, que somos nítidos, que todo es, y de repente en tu bolsillo ya no está tan nítido, la situación puede ser conflictiva. Y eso es lo que menos quisiéramos para el país en este momento. Por eso es que las soluciones no pueden ser tan cortoplacistas, sino pensadas en un momento estratégico y aprovecharlas para resolver problemas ancestrales o históricos como este del transporte. Dani, en Estados Unidos el transporte es nacionalizado, ¿verdad? Ahí sabes que a las 9:10 pasa un bus y hasta las 9:15 pasa la otra. Y más que nacionalizado, dijéramos, es municipal, es decir, la ciudad controla
el transporte colectivo. Aquí están planteando una modalidad de meter al Estado como un actor más o como un participante más dentro del mismo mercado, sin la cachucha de Estado, sino como un operador más dentro del sistema para poder balancear. ¿Cómo mirarían ustedes desde la óptica de la diáspora allá, ¿verdad? O se nacionaliza o buscar la figura como la que se está planteando aquí mixta? Sí, eso sería lo ideal, crear un transporte mixto que pueda ser regularizado por el gobierno. Sería la forma ideal para todos. Ok. Una pregunta que se las tengo que trasladársela porque se la planteé al Centro de Defensa del Consumidor y al presidente de la Defensoría Pública. Si esto sigue en escalada, ¿podemos llegar a un control de precios? No solo me refiero al tema de combustible, sino tomates, cebolla, insumos. Difícil. Fíjate que en Honduras ha pasado. En Honduras, por ejemplo, hay regulación de precios en materia de combustibles, en Honduras y en Costa Rica. Pero, por ejemplo, han congelado precios. Pero siempre que congelas un precio, tenés que subsidiar a la empresa privada. Si en El Salvador, y este tema creo no se le ve la cola todavía al monstruo, ¿verdad? Del problema que tenemos ahorita, pero si sigue la situación y el gobierno comienza a pensar un poco en el control de precios, alguien va a pagar la factura, como ha dicho Rafael. O sea, al final, si el precio llega a $5 de manera nominal, pero el gobierno lo mantiene a $4, ese dólar hay que pagarlo. Alguien lo va a pagar. Alguien lo va a pagar. Y así como está la situación económica del país, difícilmente, si son 42 millones de galones al mes que consumimos, ¿quién va a pagar ese dinero? ¿Quién lo va a poner? Entonces, esto de control de precios es complicado, yo lo vería como una cosa para el Estado muy, muy complicada, porque en materia de combustible... Bueno, de hecho, ninguno de los dos aceptó eso. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos, la cotización del precio del barril de petróleo hoy, este día, es de $115. Pero se volvió. Pero hay que recordar que ya no es el precio del barril el que domina, sino el precio del producto refinado, porque tiene ya ahora otro valor. Sí, claro. Y casi que te cobran lo que quieren una vez procesado. Eso también cambió en el histórico y lo hace más costoso. Ahora, a pesar de que nacionalizaras el transporte solo para traerlo a esto, que sería un Estado más fuerte, tampoco quiere decir que va a ser barato. O el Estado va a tener la capacidad de seguirle dando gratis a todo el mundo el pasaje cuando el petróleo está a $5 o $6 el galón. Esa es la situación, que una cosa es la política y otra cosa es la realidad. Y entonces aquí hay que ir más a la realidad que a la política, porque ya la política no te alcanza para tapar este tipo de problemáticas. Entonces, el que se meta a control de precios lo que va a hacer es generar otro conflicto por otro lado, mercado negro. Y en una economía informal no lo vas a poder controlar. Sí, de hecho los dos se fueron muy categóricos, decirle, no está dentro de la hoja de ruta el control de precios. Y finalmente una moneda, que no es tuya. No podés generar deflación por medio de impresión. ¿Verdad? Y finalmente la pregunta, muchos de los productores, yo tuve en esta semana que pasó, uno de los grandes problemas que lo plantearon es el hecho de que cuando ellos sacan su cosecha, el precio está muy bajo y no pueden, dijéramos, ni siquiera resarcirse. Hay una etapa media de los que ganan, los comercializadores, ellos les llaman coyotes, ellos les llaman de otra manera. Intermediarios, dijéramos que es la palabra. ¿Ustedes se estarían de acuerdo en que existiera, no la famosa Instituto Regulador de Abastecimiento por el tema de la corrupción que se generó en un momento, pero sí una entidad, no sé si mixta, o alguien que pudiera comprarle al productor nacional en un momento determinado a un buen precio, garantizando, y después venderlo o sacar al mercado para que no esté desabastecido? Es que tocas temas muy complicados, hombre. Fíjate que mira, si en medio de la pandemia... Fácil. Eso nunca ha funcionado en ningún lado. Se lo pone bien fácil, no es así, hombre. Mira la pandemia, ¿qué se priorizó? ¿Se priorizó al agricultor salvadoreño? No. Y ahora lo vas a priorizar. Y ahora lo vas a incentivar. Y ahora le vas a pagar un precio arriba de lo que le cuesta producir y de lo que le están pagando por
con un quintal de maíz o de frijol. Complicada la situación. Mira, yo lo que pienso... ¿Pero Julio, qué salida le das entonces mira, Julio, yo lo que pienso, al productor? Sí, yo lo que pienso es lo siguiente, mira. Yo creo que estamos apagando demasiados fuegos en el país de hace muchos años sobre problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente de a pie, del agricultor, del obrero. Seguimos apagando fuegos sobre problemas. Mira, después nos viene el tema de pensiones, Sí. después te viene el tema del salario nuevamente. O sea, pero el Estado está jugando ese rol que no está planificando qué es lo que para los agricultores, Julio. Yo creo que no hay que ser demasiado analista como para saber que son temas descuidados, pues. Política ideológica, Claro. de Estado más fuerte como solución para que aplaque y arregle y nos dé la vida que queremos, o mercados más fuertes para que... O sea, yo creo que no es eso. Aquí lo que tenemos que hacer es pragmáticamente resolver las cosas y con ética ponerle límite a lo que hacemos. Ok, bien, quisiera haber seguido, pero ambos me conocerán de que el tiempo en la televisión es oro. No podemos, nos va a encantar seguir esta charla con los dos y con nuestro hermano allá en la extensión, Dani. Muchas gracias por haber participado. Sé que tuvimos problemas de conectividad al inicio, pero ya habrá otro tiempo en que podamos tener otra conversación. Quiero agradecerles a los tres. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Dani. Saludos, Dani. Saludos. Bien, y a ustedes, amables televidentes, que es nuestro eslogan, la facultad de nosotros es exponer los hechos tal y como son. Serán ustedes los que ya en su hogar saquen sus propias conclusiones. Nos vemos el lunes en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen feliz fin de semana y que Dios los bendiga.